Hola, estás viendo un developer crazy. Bueno, basta de rodeos y empecemos. En este video vamos a ver los principios básicos de la programación, ya que constantemente nos centramos tanto en cosas complejas, difíciles, que nos olvidamos de lo básico, de lo más importante. Precisamente por eso voy a comenzar como una serie de videos o posts en Instagram, después veo, comenzando desde cero. En este caso explicaré lo más básico de la programación y temo que esto es solo teoría y además es independientemente del lenguaje. ¿Por qué? Porque son los principios básicos de la programación. ¿Ok? Es muy importante y es mucho más importante que la ejecución, porque la teoría es con lo que nosotros vamos a poder hacer cualquier cosa. Entonces empecemos definiendo qué es un lenguaje de programación. Seguramente ustedes conocen la receta de, no sé, de la tarta de manzana. Tal y como se explica en este video, resultaría difícil de entender para un ordenador. No nos engañemos, al contrario de lo que se piensa, los ordenadores no son tontos, no son boludos los ordenadores, ¿ok? Vamos a hacer una cosa, vamos a resumir la receta con pasos sencillos. Primero tendríamos que calentar el molde con algo de mantequilla, después lo tendríamos que mezclar con harina o con azúcar o con leche, y después meter huevos en un recipiente y batir con una batidora. Después untamos la mantequilla toda en el molde, pelamos cuatro manzanas, la echamos en el molde, rociamos con la mezcla y metemos en el horno durante 45 minutos, más o menos, ¿viste? Ok, van entendiendo. Acabo de resumir la receta de una tarta de manzana, ¿ok? Este es nuestro programa. Un programa no es más que un conjunto de instrucciones dadas al procesador. El procesador es el cerebro del ordenador. Y como vemos, es una receta de cocina. A menudo en nuestros programas se dan cosas mucho eh, sobreentendidas. Por ejemplo, calentar el molde con algo de mantequilla. Tiene numerosas implicaciones. Por ejemplo, para un ordenador no le podemos decir que hay que calentar el molde con mantequilla. No, no le podemos decir eso. Tendríamos que decir que teníamos que agarrar el molde, agarrar la mantequilla, echar la mantequilla en el molde, abrir la tapa del horno, meter el molde, cerrar la tapa del horno y encender el horno. Eso es todo lo que le tendríamos que decir a un ordenador para que nos pueda hacer nuestra tarta de manzana. ¿Por qué? Porque el ordenador no puede sobreentender. Hay que explicarle cada cosa paso por paso y lo más sencillo que sea. Por ejemplo, para agarrar una botella de agua y tomar, no le puedes decir, che, toma agua. No, tenés que decirle, caminaste a la heladera, abrí la heladera, sacá el agua, cerrá la heladera, abrí la tapa de la botella y tomala. ¿Ok? Eso es lo que le tendríamos que decir a un ordenador. Podemos decir que es un programa en sí mismo. Esto se lo considera un programa de bajo nivel, ya que está todo explicado, mientras que la frase final podría considerarse una instrucción de alto nivel. Podemos decir, por lo tanto, que una instrucción de alto nivel se compone de un programa de bajo nivel. Esto capaz que les resulte confuso, pero ya lo vamos a ir viendo en lo que sigue el video, ¿ok? Para el procesador, el nivel más bajo que existe se llama código de máquina. Por lo tanto, un lenguaje tendrá un nivel más bajo cuanto más se parezca a un lenguaje de código máquina, que es totalmente numérico. Creo que eso lo saben por mi curso de Fundamentos de Ingeniería del Software, que la máquina se compone de ceros y uno, ¿ok? Por encima del código máquina está el código ensamblador, que es poco más que hacer legible por humanos el código máquina, ¿ok? El código ensamblador, en resumen, o la parte más sencilla y más general, es que ese código máquina que está en ceros y uno lo traduce para que nosotros lo podamos entender. Por ejemplo, en los lenguajes de C, C++, Java, Python, Ruby, etc. Por lo tanto, podríamos decir que un lenguaje de programación es un conjunto de instrucciones para explicarle al procesador lo que debe hacer, donde cada instrucción se compone de un programa de bajo nivel, de menor nivel. En síntesis, un lenguaje de programación es un conjunto de instrucciones para explicarle al procesador lo que debe hacer, ¿ok? Dado que los procesadores son bastante tontos, aunque no lo crean, necesita que los lenguajes sean formales. Esto quiere decir que tengan una estructura bien definida y no ambigua y que sea lo más sencilla posible para que el procesador lo pueda entender.
Esto es, en un resumen, que es un lenguaje de programación tratándose de explicar lo más sencilla posible. Ahora pasamos a otro punto, herramientas de un lenguaje de programación. Aunque hay mucho lenguaje de programación, mucho, cuando digo mucho son muchos, y si quieren pasen por mi video de lenguaje de programación más bizarros, que ahí encontrarán lenguajes muy, pero muy estúpidos. Todos disponen de una herramienta más o menos común, todos tienen algo en común. De la misma manera que hay muchas cocinas diferentes, un cocinero sabe que es pocharlo tomate o escalfar un huevo independientemente de dónde se encuentran las cazuelas o los ingredientes, ¿no? Pasa exactamente lo mismo con la programación. ¿Y por qué pongo ejemplo de cocina? Bueno, la respuesta los sorprenderá, porque tengo hambre. Hay varios puntos, por ejemplo, constantes, variables, operadores, condicionales, bucles, comentarios, funciones, etc. Vamos a ver los principales. Empecemos con constante. No me voy a centrar mucho en estos ejemplos porque son más explicativos. Una constante es un valor que nunca cambia, al que le damos un nombre. En nuestra tarta de manzana podemos decir que vamos a usar 4 huevos y después referimos a ellos como los huevos, sin necesidad ya de indicar cuántos son. Podríamos formalizarlos así. Número de huevos es igual a 4. Entonces, si nosotros queremos que en el bol le agregamos los huevos, no, le podemos poner bol más número de huevos, sin ponerle 4 porque ya establecimos la variable arriba de nuestro programa. En programación hay numerosas convencionales y en casi todos los lenguajes de programación se utilizan mayúsculas y underscore. Underscore es el barra baja. También se puede utilizar, por ejemplo, todo junto y empezar la palabra con mayúscula, como lo dije antes. Aunque esto no es imprescindible en todos los lenguajes, pero bueno, esto es lo que son más o menos las constantes. Ahora, las variables. Una variable es un valor que cambia con el tiempo. Las variables nos permiten guardar datos y operar con ellos. Tienen diferentes tipos de datos, donde los más habituales y los más comunes son números enteros, números decimales, letras llamadas caracteres o listas de otras variables. Por ejemplo, una frase que en programación llamamos cadena de caracteres no es más que una lista de letras. Volvamos a nuestro ejemplo donde nuestro molde podría ser una variable, que consiste en una lista de ingredientes. Entonces, molde es igual a lista, abrimos corchete porque, bueno, esto es más complicado, pero porque es una cadena de caracteres. Entonces tenemos que en el molde va a haber harina, coma, azúcar, coma, leche, coma, huevos. Esto es una variable con muchos datos entre sí. También podríamos poner, por ejemplo, número de huevos es igual a 4. Eso también fue una variable, porque establecimos una variable. ¿Pero por qué? Porque el número de huevos no cambiaba. Si nosotros a nuestro molde le queremos agregar agua, que no puse ahí, sí lo podemos agregar. En cambio, el número de huevos no podemos cambiar a 5 porque eso es una constante y no cambia con el tiempo. Sigamos. Operadores. ¿Qué son los operadores? Son las operaciones que se pueden realizar con las variables y que se pueden realizar con las constantes. Hay 3 tipos principales: operadores aritméticos, operadores lógicos y operadores binarios. Operadores aritméticos son la suma, resta, multiplicación, división, etc. Los operadores lógicos son mayor que, menor que, igual, igual que, igual o mayor que. Bueno, y operadores binarios, si tendría que explicar esto, no me daría el video, así que no lo voy a explicar ahora. Por ejemplo, si el operador más igual implica añadir una lista, podríamos indicar que el contenido del molde, pero añadiéndole poco a poco. Por ejemplo, molde es igual a lista, molde más igual a harina. ¿Cómo resumiríamos esto? Podríamos poner, el molde es igual a harina más molde, pero hay una simplificación que se pone molde más igual a azúcar. O sea, ¿qué queremos sumarle a molde? Azúcar, porque el igual solo en programación significa como contiene, no significa igual. Por eso, si nosotros usaríamos el molde verbalmente como contiene, sería molde más contiene huevo, así. Por último, bueno, no por último, podríamos ver un poco más, podríamos ver las condiciones. En ocasiones hay que realizar comprobaciones, habitualmente de una variable. En estas comprobaciones hay 2 partes: cuando la condición se cumple y cuando la condición no se cumple. Es así de sencillo. Habitualmente todos los lenguajes de la programación siguen una estructura similar a esta, la que ven en la imagen.
if, la condición, la acción si se cumple y else si no se cumple. Voy a poner un ejemplo basado en nuestra receta, aunque luego veremos que no es del todo válido. Si, if, la mantequilla se ha derretido, untar todo el molde con la mantequilla. En este caso he omitido la parte de no se cumple la condición, ya que suele ser opcional, ¿no? Bien, sigamos. Sé que pueden tener varias dudas, pero estos son principios básicos. Los bucles. A veces comprobar una condición no es del todo suficiente y hay que comprobarla varias veces o es necesario realizar una misma operación para distintos elementos. Por ejemplo, hay que echar 4 huevos. Huevos es igual a 4 por huevo. Acá tenemos un ciclo for, también hay ciclos white, por ejemplo en JavaScript, pero hay muchos tipos de ciclos dependiendo del lenguaje de programación, pero todos se basan en los mismos. For, huevos, en huevos, molde más contiene huevo. ¿Qué hicimos? Que cada vez que pase nuestro ciclo por los caracteres que contienen, agregaríamos al molde un huevo. ¿Hasta cuándo? Hasta que no haya más huevos, porque nosotros pusimos 4. ¿Ok? Después también podríamos ver los comentarios, que a veces nos quedan como programas feos y difíciles de entenderlos, por los que se ponen comentarios para explicarle a los humanos qué ocurre ahí. Realmente no importa, ya que el procesador los ignora, el procesador no lee comentarios, pero es un código para humanos o es un código para el que podría usarlo para nosotros de futuro para explicarnos qué hicimos en esta capa. Comentar es muy difícil, ya que a menudo se cuenta más o menos de lo que debería y en realidad un buen programa no debería requerir comentarios, pero a veces viene bien. Si tu programa no tiene comentarios y se entiende, es un programa perfecto, ¿ok? No me voy a centrar en comentarios ni en nada, porque si no el video sería muy largo, porque ya es de 11 minutos. Funciones. En ocasiones hay que repetir código y quizás con pequeñísimas variaciones, por eso se inventaron las funciones. Es una manera de agrupar código y evitar repetirlo en distintas partes del programa. En muchas ocasiones, estas funciones pueden tener parámetros que alteran el comportamiento. En esta ocasión no utilizaré la metáfora de la receta de cocina, sino algo más matemático, por ejemplo, calcular el área de un triángulo. ¿Por qué no uso el ejemplo de la cocina? Porque sería muy complicado que lo entienda. Y se me hizo, cuando estaba escribiendo este video, que era más fácil hacerlo así, con operaciones de matemáticas. Entonces, nuestra función es área del triángulo. ¿Cuáles son los parámetros que necesitamos para sacar el área del triángulo? Bueno, si no se lo acuerdan, son la base y la altura. ¿Qué es lo que nos va a devolver esta función? Nos va a devolver la base por la altura, porque teniendo la base y la altura, podemos sacar el área del triángulo. Y no solo esto, divide 2. ¿Por qué es esta operación? Porque para sacar la base, el área del triángulo en matemáticas se utiliza base por altura divide 2. ¿Ok? Y esto es una función. Entonces después, nosotros ponemos que la base es 2 y la altura es 4 y nos va a sacar, si ponemos que la base es 100 y la altura es 50, también nos va a sacar el área del triángulo sin importar los datos que se ejecuten. Puede ser bastante complicado, pero bueno. Ahora vienen dos cosas más importantes que creo que es lo último que voy a terminar, que son el programa y la ejecución.